Padre bueno, en esta hora venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, dándote gracias, dándote a ti toda gloria y toda honra, dándote a ti la adoración, oh Dios, porque tú eres el único merecedor, Padre, de que toda rodilla se doble ante tu presencia. Tu palabra lo dice, Dios, que toda lengua confiese que tú eres Dios. Aleluya. Padre, en esta hora, Señor, me acerco a tu presencia ante el trono de tu gracia, Señor, para darte gracias primeramente, Dios, por una nueva oportunidad, por esta bendición, Señor, que tú me regalas. Pero así también, Señor, vengo delante de tu presencia pidiéndote, eterno y buen Salvador, que sea su precioso y su Santo Espíritu, Señor, ministrando y llevando el cuidado y el control, Señor, de este programa desde el principio hasta el final. Que sea usted, Espíritu de Dios, hablando a cada vida, que sea usted, precioso Espíritu, ministrando, preparando, Señor, las mentes y los corazones, limpiando los aires, eterno y buen Dios, para que el enemigo no pueda, Señor, robar la bendición que usted tiene, Padre, en esta hora a través de su poderosa palabra. Padre, bendice cada amigo, bendice cada hermano, Señor, ahí en sus hogares, ahí donde se encuentran, Padre, ahí donde van a escuchar la palabra, Señor, que esta palabra, Dios, ahora, Padre, cobre vida, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que van a escuchar, oh Padre, y aquellos que por primera vez van a escuchar, Señor, que sea de bendición, Padre, porque tu Santo Espíritu, Dios eterno, es el que hace todo. Bendito Dios, en esta hora alabamos y bendecimos tu precioso y tu santo nombre. Padre, en esta hora, Señor, ponemos todo en tus manos. Como ser humano, Dios, yo no puedo hacer nada si no estás conmigo, Padre. Por eso en este momento yo solamente te pido, Espíritu Santo, ministre usted, toque usted, prepare usted y hable usted, que solamente sea un instrumento, pero que su palabra corra como río de agua viva, Dios eterno, en cada vida, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios, damos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso, damos gracias a nuestro Dios. Yo estoy feliz, contenta, agradecida porque el Señor es bueno, porque Él es poderoso, porque Él es fiel, porque Él nos guarda cada día y cada día está trabajando para que nosotros estemos ahí bien. Así es de que yo me siento contenta y feliz. 2 semanitas que no estuve aquí, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Y usted puede decir, hermana, anduvo paseando. Sí, paseando porque fui a ver a mi familia, gracias a Dios. Él me regaló ese privilegio de poder ver, abrazar a mis hijos una vez más, poder ver, abrazar a mi nietecita también, muy bella. Pero también el Señor me regaló el privilegio de poder seguir llevando esta palabra allá en El Salvador. Amén. Así que estuvimos por ahí. Un saludito para ustedes, mis amados hermanos de allá del Salvador, que estuvimos gozándonos en esos preciosos cultos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Los hermanos de la Iglesia Misión Profética Ciudad de Sion en el Izcatal, también allá en Sensunte, bendito sea el Señor. De igual manera en Tejute, de igual manera ahí en San Rafael Cedros. Bendiciones y saluditos para ustedes, mis amados hermanos, también de la isla El Jobal en el Espíritu Santo, donde tuvimos el privilegio también de estar allá reunidos con nuestro hermano Mijango, nuestra hermana Elvira y nuestro hermano Serafín. Que el Señor me los bendiga en gran manera. Cuando el Señor nos lo permita, pues vamos una vez más. Amén. Así es de que estamos contentos, felices, agradecidos con nuestro Dios, porque Él nos llevó y nos regresó con paz y con bendición, ya que a Él sea toda gloria y toda honra. Él es el que permite todo. Así que cada uno de ustedes que van a ver este programa, que el Señor les bendiga en gran manera, especialmente a cada uno de ustedes, hermanos, en El Salvador, que estuvimos allá reunidos, ¿verdad? Mi hermano Noé, mi hermana Ana, mi hermano Jorge, mi hermana Reina, en fin, muchísimos hermanos y hermanas en las cuales estuvimos gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que a nosotros nos motiva, nos llena de alegría y de gozo y nos motiva a volver
poder volver a ir. Gloria sea al Señor. Amén. Así es de que en esta preciosa y bendecida hora doy gracias a Dios por todo eso. Y así también invitarle a usted que está ahí a través de la TV, a través de las redes sociales, invitarle a usted que pueda enviar un mensajito o pueda marcar el 424-419-8490. ¿Y para qué? Para que usted me diga por qué vamos a estar orando, y al final del mensaje, terminando el mensaje, voy a estar orando por esas necesidades que día tras día se presentan y de las cuales nosotros tenemos necesidades. Todos tenemos necesidad de oración. Unos tenemos necesidad de darle gracias a Dios en la oración. Otros tenemos necesidad de pedirle al Señor algo. Otros tenemos necesidad de venir a la presencia de Dios y derramar nuestra alma. Y todo lo podemos hacer a través de la oración. Así es de que usted solamente me dice por qué vamos a estar orando. Marque el 424-419-8490 y con todo gusto, ahí está una hermana que va a estar recibiendo su llamada, anotando su nombre, y luego vamos a estar orando. Ahora bien, si a usted le place enviar un mensajito a través del Facebook, también puede hacerlo. Todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Así que saluditos para todos y cada uno de ustedes. Comenzamos y leemos la poderosa palabra del Señor, ya que el Señor nos ha enviado para que podamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Bendito sea el Rey de Gloria. Y en esta preciosa hora vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 5 y en su versículo 16. Allí estaremos dando lectura a lo que es la palabra del Señor, para que nuestro Dios nos hable a través de la palabra del Señor, porque Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros, no importando en dónde estemos, no importando cómo nos llamemos, no importando si es hombre, si es mujer. Dios siempre tiene una palabra para usted y para mí. Gloria sea al Señor. Así que en esta hora vamos a leer la palabra del Señor, le vamos a hacer como está escrita, lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo, bajo la unción, el poder y la cobertura de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Eterno y buen Dios, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos hablas a través de ella. Espíritu Santo, en este momento yo solamente te pido que vengas y que seas tú ministrando nuestras mentes y nuestros corazones, que a través de tu poderosa palabra, eterno y buen Dios, ahora, Señor, quizás los ojos de muchos de nosotros sean abiertos, Padre, que tu palabra, Señor, ahora nos hable, nos ministre, nos enseñe, nos toque, Señor, que tu palabra ahora, Padre Santo de la gloria, pueda cobrar vida en cada uno de nosotros, que podamos escucharla, valorarla, atesorarla, mi Dios, pero sobre todo ponerla en práctica. En el nombre de tu Hijo amado, Dios eterno, te pido todo. Espíritu Santo, ministra, háblanos y haz conforme a tu voluntad. Que en este momento, Espíritu de Dios, yo solamente sea un instrumento, el cual usted lo va a llenar de su gracia, de su unción y de su poder, pero que sea usted el que nos enseñe, el que nos hable, el que nos ministre, porque yo primeramente soy necesitada, Señor, de tu palabra, Padre, en el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, bendito es su nombre. La palabra que hemos tomado, el versículo de la palabra que hemos tomado en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, comienza dándonos una enseñanza y dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo estoy libre de pecado? La palabra del Señor me enseña a mí que el que dice que no tiene pecado es mentiroso.
porque el pecado es algo que usted y yo lo adoptamos, lo traemos dentro de nosotros desde que nacemos. El pecado es hereditario desde el momento que Adán y Eva cometen pecado. Desde ahí viene el pecado a cada uno de nosotros de generación en generación. Y es así como nosotros nacemos y adoptamos y heredamos ese virus mortal que se llama pecado. Entonces la palabra del Señor nos habla claramente y usted puede decir, pero entonces ¿por qué la palabra dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte? Todo el pecado, todo, absolutamente todo es, dice la palabra del Señor, el pecado es muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Y eso lo podemos ver, bendito sea el Señor, en Romanos 6:23. Toda la paga para el pecado es muerte. Entonces usted puede preguntarse y estar, entonces, ¿por qué dice la palabra del Señor que si miramos a nuestro hermano cometer pecado que no sea de muerte? Vamos a ir avanzando poco a poco para poder ir entendiendo, pero siempre amparados a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es ella la que nos va a dar una salida de todo esto. Todos, completamente todos hemos pecado delante de Dios, cada uno en diferente forma, pero todos somos culpables de la transgresión del pecado. El pecado, como lo decía, es heredado, por tanto nacemos con el virus o una enfermedad mortal, porque si hay algo que es mortal de veramente por una eternidad, es el virus del pecado. Todos y cada uno de nosotros tenemos miedo a cualquier enfermedad, porque somos seres humanos y estamos expuestos a ellas. Yo sé que muchos le tienen pánico, terror a las enfermedades como lo que es diabetes, cáncer, sida, leucemia, todos los nombres que usted le pueda mencionar, y tiene toda la razón. Somos seres humanos y nos aterra el que nos vayan a dar una noticia que tenemos una enfermedad como esa, y ahora en día mucho menos que nos vayan a decir que salimos contagiados de la coronavirus, que es lo que se está mencionando en diferentes lugares. Pero muchos no hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta que hay un virus que va más allá, y es el virus del pecado, y este sí es mortal para todos, mis amados hermanos. De este virus no hay quien se haya librado. De este virus no hay quien diga, a mí no me pegó el pecado. De este virus no hay quien diga, a mí no me pegó. No, todos. Porque la Biblia es fiel y verdadera. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Yo pequé y usted también pecó. Ahora bien, la diferencia que nosotros tenemos es que nosotros hemos creído en el Hijo del Dios vivo, en el llamado Jesucristo, en aquel que vino a pagar un precio, en aquel que trajo el antídoto a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oiga, qué diferencia más grande. Muchos aquí buscan medicina para cualquier enfermedad, y la hay, porque la hay, pero para el pecado no existe una medicina que pueda comprarla o que pueda traerla. Sin embargo, yo conozco, y es al Cristo que yo le predico, yo conozco un antídoto que a mí me limpió de ese virus, de esa enfermedad mortal llamada pecado, y este se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Todopoderoso, el Hijo del Santo y Sublime Dios, el Hijo del Creador de los cielos y de la tierra. Él es el único que nos puede limpiar del pecado que nos asedia. Ahora bien, hay diferentes tipos de pecado. Hay diferentes tipos de pecado, pero todos, como lo dije al principio, nos llevan a una muerte.
ya sea física o espiritual. Entonces la palabra del Señor nos dice en la porción que hemos leído que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, aquí vamos. ¿Cuál es la diferencia en un pecado que es de muerte y uno que no es de muerte? Yo me voy a poner como ejemplo porque a mí no me gusta mencionar a nadie más, sino que me gusta ponerme como ejemplo. Yo soy una mujer que por misericordia el Señor en un momento abrió mis ojos y me hizo entender que Él es el dador de la vida y que Él es el perdonador de pecados. La palabra del Señor me lo dice, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y por misericordia y gracia de Dios, Él me hizo un día entender que yo estaba contagiada, contaminada con un virus llamado pecado, pero también Él me hizo entender que Él tenía la cura, que Él era el antídoto, la sangre de Cristo que limpia y perdona todo pecado. Entonces cuando yo vengo a la presencia de Dios, cuando yo vengo, bendito sea el Señor, y recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo vengo y yo digo, Señor, yo quiero ser libre de ese pecado, yo quiero ser libre de aquello que me he contagiado, Dios con mucho amor, como lo hizo contigo, lo hizo conmigo, me perdonó, me limpió y me adoptó como su hija. Ahora yo soy adoptada, ahora soy hija de un Dios vivo en el cual yo puedo clamar con libertad, Abba Padre, lo dice la palabra de Dios. Pero ahora bien, ¿qué pasa después que yo fui perdonada por gracia y misericordia de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Si viere, dice, si alguno viere a su hermano, aquí está hablando ya de la familia de Dios. Aquí no dice si alguno viere al amigo, si alguno viere al vecino, si alguno viere, no, dice si alguno viere a su hermano. Está hablando de la congregación, está hablando de la iglesia, está hablando de mis hermanos en Cristo Jesús, está hablando de la familia de la fe. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto que un hermano, que una hermana cometió un error, cometió un pecado y nosotros lo que hacemos es criticar, señalar, burlarnos y hacer tantas cosas inadecuadas? Pero dice la palabra, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Aquí quiero detenerme. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? Todos y cada uno de nosotros, después de que hemos recibido el perdón de Dios, estamos expuestos a caer. Todos. Que nadie se crea más, que nadie sienta que es el único, el digno, el santo, porque aquí mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, que el Señor nos ayude, porque tenemos una lucha viva todos los días. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento en que tal vez por ignorancia, va a haber un momento que tal vez por descuido, va a haber un momento que tal vez porque ni lo pensé, me estoy poniendo como ejemplo, cometa un error, cometa pecado, cometa transgresión delante de Dios. Pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué el pecado no es de muerte? Porque si yo cometo un pecado por ignorancia o por lo que sea, pero tras que cometo este pecado, mi corazón se duele, mi corazón dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y viene a mí un dolor, y viene a mí un arrepentimiento, y yo me humillo, y yo clamo a Dios por perdón. Ese pecado no es de muerte. Ese pecado no es de muerte. ¿Sabe por qué? Porque a mi corazón vino el arrepentimiento, porque a mi corazón vino el dolor, porque a mi corazón vino el entender que le fallé a aquel Dios vivo, a aquel Dios poderoso que un día me limpió de todo lo que yo tenía y ahora he vuelto a caer, ahora cometí un pecado, pero ese dolor que a mí me agobia, ese arrepentimiento que me hace venir quebrantado, bendito sea el Señor, a la presencia del Dios vivo, ese dolor que me dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué pecaste? Si yo ya te limpié, si yo ya te restauré, si yo ya hice de ti una nueva mujer, ¿por qué volviste a caer?
Entonces, pero en mí hay un arrepentimiento genuino. En mí hay un arrepentimiento con dolor, con culpabilidad. Entonces ese pecado no es de muerte. Entonces la palabra me dice a mí que si yo veo a mi hermano que comete pecado que no es de muerte, eso me dice a mí la palabra del Señor. Emérita, si tú miras que tu hermano cometió pecado, pero este hermano está llorando, está arrepentido y viene a ti y te dice, hermana, ayúdeme, fíjese que fallé, caí en pecado, pero a mí me duele y yo quiero salir de esto, yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero que este pecado me sea limpiado. Dice la palabra del Señor, bendito sea nuestro Dios, pedirá, dice, y Dios le dará vida. Dios le dará vida. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos manda Dios a orar unos por los otros. Y dice la palabra, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Pedir qué? Pedir perdón. ¿Pedir qué? Pedir auxilio. ¿Pedir qué? Pedir que me ayude a no volverlo a hacer. Porque esos son los pecados de los cuales Dios se compadece. La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces el que lo confiesa alcanzará misericordia. El pecado que se confiesa, el pecado que se dice, el pecado que se pide perdón, el pecado que uno lo saca a luz y dice, Señor, fallé, por favor, perdóname. Y el pecado que uno lo confiesa, pide perdón y se aleja y no lo vuelve a hacer, ese pecado no es de muerte. Ese pecado ha sido perdonado por nuestro Dios. No importando cuántos años tengas tú en el Evangelio, no importando cuántos años tengas tú en los caminos del Señor. Pero esto no nos da libertad para ir a pecar tampoco. Porque si usted sabe lo que va a hacer, si usted planea ir a pecar, ese pecado le puede costar su salvación. Por eso dice la palabra del Señor, si fuere pecado no de muerte. Porque el pecado no de muerte es aquel que quizás se hizo en una ignorancia, no se planeó, no se pensó, no sé nada, de repente caí sin darme cuenta. Y se arrepintió la persona, se arrepintió el hermano. Ese pecado le es perdonado por gracia y misericordia de Dios. Luego dice la palabra del Señor. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Oiga, qué duro está esto. Hay pecados que sí son de muerte. Y usted puede decir cuál es el pecado de muerte. El pecado de muerte es aquel pecado que usted lo hace sabiendo que está pecando, sabiendo que está ofendiendo y a usted, señor y señora, no le duele nada. Usted sigue adelante con su pecado, usted va al culto, usted se congrega, usted sigue como que si nada está pasando. Pero usted sabe perfectamente que usted está en pecado y usted no siente ni el más mínimo arrepentimiento, ni el más mínimo dolor. Usted no siente nada. Usted está muerto espiritualmente, porque de eso también quiero hablarle. Muchos dicen el pecado es muerte y muchos creen que la persona que comete pecado instantáneamente va a morir, como le pasó a Ananías y Zafira. Ese pecado que cometió Ananías y Zafira fue de muerte instantánea. Mintieron, vendieron una propiedad, fueron y engañaron diciendo que la habían vendido a un precio cuando en realidad la habían vendido en otra. Ahí podemos ver un ejemplo de ese pecado, de esa mentira que junto con su esposo lo hicieron y los dos murieron. Esa es una muerte física e instantánea por haber cometido pecado delante de Dios. Tenemos el otro ejemplo del hombre, del discípulo, gloria sea al Señor, del apóstol Judas Iscariote, que anduvo con Jesús, participó, disfrutó de todo lo hermoso. Pero en último momento viene y traiciona a Jesús, lo entrega.
Entonces, pero luego el mismo viene y el mismo pecado lo hace sentirse culpable, va y se quita la vida. Ese pecado lo llevó a la muerte. Muchos el pecado los ha llevado a la muerte física. Muchos el pecado que han cometido, cuántas personas teniendo su esposa se han ido a verse con otra persona que no es su esposa y por allá les pasó un accidente, por allá murieron y por allá pagaron el precio y murieron en pecado. Ese pecado es de muerte porque lo estaban haciendo y no sentían ni arrepentimiento ni nada y murieron cometiendo ese pecado. Pero no es solamente muerte física, también el pecado trae muerte espiritual. La muerte espiritual es algo que nosotros nos podemos ver bonitos en una iglesia, pero en nosotros ya hay una muerte. La raíz del pecado llevó a que el Espíritu de Dios se contristara y el Espíritu Santo se alejara de nosotros y nosotros seguimos bonitos como que si nada pasó, pero en nuestro interior hay muerte espiritual. Entonces la muerte espiritual también es algo que si no le pones atención, te va a llevar a una muerte física y después a una muerte eterna. La palabra del Señor nos dice claramente, fíjese que en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 26 dice, porque si pecamos voluntariamente, es lo que yo le decía al principio, del pecado que es de muerte. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjese que si nosotros, la palabra nos habla claro, por eso yo le dije al principio, la palabra del Señor jamás de los jamases se va a contradecir. Nosotros podemos querer torcerla, pero la palabra del Señor es tan recta y es tan viva que no nos miente. Dice sí, porque si pecamos voluntariamente, ese pecado es pecado de muerte porque usted ya lo hace, hasta lo disfruta el pecado. Disfruta el pecado, usted se deleita en el pecado, usted se revuelve en el pecado y usted sigue haciendo. Y mientras usted no venga con un corazón constrito y humillado, ese pecado es de muerte porque si usted muere así, lamentablemente usted no va para el cielo. Eso es lo que la palabra me dice a mí. Entonces yo no puedo venirle a predicar a usted otra cosa. Yo tengo que predicarle lo que la palabra me dice a mí. Y si usted está cometiendo un pecado, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando a todos a la luz de su palabra. Si usted está cometiendo un pecado voluntariamente, Dios lo invita en esta hora, corre y sal de ahí, porque ese pecado te puede costar tu salvación. Pero Dios le dice en esta hora, sal, corre de ahí, porque el pecado que se confiesa, el pecado que se aparta, ese pecado tiene perdón de Dios y ese pecado no es pecado de muerte, pero hay que dar un paso, hay que pagar un precio, hay que dejar el deleite. Quizás en el pecado te deleites, quizás el pecado te guste, quizás el pecado te lleve a vivir momentos felices, pero yo te voy a decir algo en esta hora, eso solamente es un momento, es un ratito de placer. Pero la paga de ese pecado es muerte. La palabra lo dice. La paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere la muerte del que muere sin Dios y sin esperanza. Dios se complace en la muerte del justo. Dios se complace en la muerte del Hijo de Dios, de aquel que va sin detención a una vida eterna. Por eso es que Dios ahora nos habla claramente. El pecado de muerte es el pecado que se está haciendo con conocimiento. El pecado que se está haciendo cada día deliberado, conscientemente y continuo, falto de arrepentimiento. Ese es el pecado de muerte. Ese pecado lleva a la muerte espiritual primeramente. Y es posible que si no hay un arrepentimiento lo lleve a la muerte física. Pero también en la Biblia yo encuentro que Jesús mismo lo dijo.
Toda blasfemia, dijo, es perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, blasfemar o criticar, hablar de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, que es tan santo, tan precioso y tan delicado, nos puede costar también la vida, porque hablar de la palabra del Señor, hablar de ese Espíritu precioso que Dios nos ha dado, es abominable delante de Dios, es molesto para nuestro Dios. Bendito sea Dios. Ahí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. No lo dice la hermana emérita, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8, por si usted tiene duda y usted piensa que yo se lo quiero decir, no. Dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire qué bonito. El diablo practica el pecado desde el principio y engaña al hombre y engaña a la mujer para que practique. Ahí no dice la palabra del Señor que el que cayó en pecado, el que practica. Hay una diferencia entre de repente por ignorancia o por algo cometer una falta y practicar un pecado. Porque el que lo practica es aquel que le dije al principio. El que lo practica es aquel que con el conocimiento sigue haciendo lo que es malo. Entonces la palabra dice: usted que practica el pecado, usted es un hijo del diablo. Fíjese qué dura es la palabra. A muchos no les gusta predicar esta palabra, pero esto es palabra de Dios. Es lo que me dice la palabra a mí. El que practica, si usted se está deleitando en el pecado, si usted está haciendo el pecado, usted está consciente de que usted está en pecado y usted sigue cada día, no importándole nada, la palabra dice: el que practica el pecado es del diablo. Fíjese qué difícil es, pero eso es palabra de Dios. Es palabra viva y eficaz. Es palabra de poder. Es palabra que nos trae Dios a nosotros. ¿Para qué? Dios no nos trae esta palabra con el propósito de ofendernos, de dañarnos o de tirarnos de un solo a la condenación. No. Dios nos trae esta palabra porque Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y nos demos cuenta que lo que estamos haciendo, que los deleites de este mundo nos van a llevar a una muerte eterna. Nos van a llevar a cometer pecado, falta delante de Dios, cosa que Él, que es 3 veces santo, no lo tolera. Entonces, por eso es que la palabra nos habla claro. La palabra del Señor nos habla tan claro y nos pone ejemplos de personas que a raíz del pecado murieron instantáneamente, y fueron los que yo le mencioné al principio. También tenemos a Absalón, que a raíz de su pecado murió instantáneamente también. Tenemos personas que el pecado les ha endurecido su corazón, y el pecado ha endurecido su corazón y siguen pecando y practicando el pecado, deleitándose en él, y dicen que Dios es amor. Oiga, agarran la Biblia. Muchos están en pecado, bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude. Muchos están en pecado y dicen: Dios es amor y Dios no me va a condenar por eso. Sí lo va a condenar Dios, sí lo va a juzgar por el pecado, porque la palabra del Señor lo dice. Y Dios va a juzgar. Viene un día en que Dios va a juzgar. Viene un día en que Dios va a señalar. Viene un día en que Dios va a hacer la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve a Él. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Entonces vemos, bendito sea nuestro Dios, que hay muertes físicas. Hay personas que han muerto físicamente instantáneamente por haber cometido pecado delante de Dios. Pero también tenemos personas que han muerto espiritualmente. Y si no me cree, en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis,
Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Yo quiero que usted lo lea para que usted se dé cuenta de que esta es palabra fiel y verdadera. Bendito el que vive, aleluya. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en su versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Oiga, no le escribió a los miembros, le escribió al pastor. Y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ay, se lo digo al pastor, se lo mandó a decir al pastor, no se lo mandó a decir a la congregación, no, Señor, al pastor. Yo conozco tus obras, pastor. Yo conozco que tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto espiritualmente. El pecado que mora en la iglesia ha matado a muchos espiritualmente. Pero siguen congregándose felices y contentos, aplaudiendo aleluya y gloria a Dios como que nada pasa. Pero adentro hay un vacío. Adentro lo que hay es algo seco, es algo que ya no tiene vida. Y el Señor habla en su palabra y le dice al ángel de la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras. Y lo mismo que le dijo a este siervo, nos está diciendo a nosotros ahora: yo conozco que tú has cometido pecado y tú sigues vivo físicamente, pero espiritualmente tú eres un cadáver. Más grande, poderoso y misericordioso es Dios, para que hoy podamos escuchar su voz y podamos decir: Señor, ayúdame. Porque mire, aquí en la Biblia, porque yo no le voy a hablar algo que a mí se me haya venido a la mente, yo le voy a hablar conforme a la palabra del Señor, porque así es como el Señor me habla a mí. Me habla a través de su poderosa palabra. También en la Biblia yo encontré a un ser humano que murió espiritualmente, pero que Dios le dio vida una vez más. Y esto yo lo encuentro en Lucas 15:24, y le estoy hablando del padre del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se va, él muere espiritualmente. Él se va y se va al pecado, al placer de este mundo, y él muere espiritualmente hablando. Este joven murió. Pero mire, la palabra del Señor dice que en Lucas 15:24, que el padre, cuando mira a su hijo, dice: mi hijo muerto era. Porque mi hijo muerto era y ya revivido. Se había perdido y es hallado. Ay, Señor, mi alma te alaba, Dios. Y comenzaron a regocijarse. Oiga, eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo, que recapacitemos y digamos: Señor, yo he cometido errores, yo he cometido pecado, y me presento en la iglesia y me subo al altar, Señor, como que si nada pasa. Yo estoy muerto espiritualmente, pero ahora, Señor, yo te pido que me ayudes. Eso es lo que Dios quiere. Dios no nos manda a hablar así porque no nos ame. Es al contrario, es porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios quiere, y dice también en su palabra, bendito sea el Señor, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros éramos los que estábamos perdidos, y muchos hasta este día siguen perdidos, pero hay una gran bendición, que Dios sigue buscando al perdido. Hoy, que esa es la palabra de Dios tan hermosa que el Señor nos habla, y muchos de nosotros no queremos entender este mensaje de la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: si tú miras a un hermano que por
o B motivo, cayó en pecado, pero te dice, hermano, yo necesito reconciliarme con el Señor. No lo dudes en orar por él, porque la palabra manda que el pecado que no es de muerte, hay que pedir y Dios dará vida. Dios bendiga tu vida si tú cometiste un error, pero ahora te duele, pero ahora te lamentas, pero ahora estás delante de Dios y le dices, Señor, como dijo el hijo pródigo, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ese pecado no es de muerte, porque el hijo pródigo, la palabra dice, mi hijo muerto era, pero ahora vive. ¿Por qué? Porque no importa que se gastó todo el dinero con rameras, no importa todo lo que hizo, pero recapacitó y vino. Ese pecado le fue perdonado, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero mire lo que dice la palabra del Señor más adelante. En el mismo 1 de Juan 5:16 dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Esto está duro. Esto está duro. Y esto está durísimo. Porque si yo veo a una persona, voy a poner un ejemplo. Si yo veo a una persona que está en pecado y yo voy y con el amor de Dios, si yo le digo, hermanita, en el amor de Dios, esto no es correcto. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. La palabra dice, y esta persona me hace oído sordo y esta persona sigue haciendo lo mismo. Dice la palabra, no pidas por este. No pidas por este, porque este sabe que está en pecado. Este ya le llamaron la atención, a este ya le dijeron que está en pecado. Este conoce que está en pecado, pero no quiere arrepentirse. Ni pidas por este. Déjalo, que Dios un día va a ver qué hace con él o con ella. Mira qué duro, pero qué duro esto, hermano. Nosotros vivimos todo el tiempo pidiendo oración, pero a veces no pedimos oración para que nuestro corazón sea sano del pecado. Pedimos oración porque queremos ser sanos de cualquier enfermedad. Pedimos oración porque queremos ser libres de la deuda. Pedimos oración porque queremos que Dios nos bendiga materialmente. Pero no pedimos oración, no nos humillamos delante de Dios y decimos, Señor, perdona mi pecado, que es posible que esa sea la raíz de la causa de lo que yo estoy viviendo. Eso no se lo decimos al Señor. Aparentemente nosotros seguimos caminando creyendo que las cosas están bien, pero muchas veces lo que nosotros miramos caminando son cadáveres andantes, muertos espiritualmente. Pero la palabra dice, cuando tú mires a uno que no quiere nada, no pidas, no pidas. Fíjese que es bien difícil, porque también en otra porción de la palabra dice, por este ni misericordia me pidas. Por este ni misericordia, por este ni pidas. No puedo darles la cita bíblica ahorita porque no la tengo, pero sí estoy segura que lo he leído en la palabra del Señor. Y ahora cuando aquí dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, ya esto es confirmación de la palabra de Dios, que cuando una persona está empeñada en seguir en su pecado, no ores a Dios, no ores, no pidas, la palabra lo dice, porque esta persona no está ignorante de lo que está haciendo, esta persona está consciente de lo que está haciendo y es más, está deleitando en el pecado. Entonces, muchos, la palabra del Señor me dice a mí también que Cristo, que Dios, que nuestro Rey, que nuestro Creador, como usted le quiera llamar, está airado con el impío todos los días. Y muchos engañan al pecador y le dicen, Dios te ama a ti, pero abomina el pecado que hay en ti. La palabra dice que al impío Dios está airado con el Señor todos los días mientras esté en el pecado. Pero si se arrepiente, Dios lo perdona.
Eso es la palabra de Dios y es así como tenemos que predicar la palabra de Dios. Yo no puedo estar engañando a quien me está mirando en las redes sociales, a quien me está mirando en la TV. Dios no me ha mandado a engañarlo a usted. Dios me ha mandado por su gracia y por su misericordia a que hable palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que Dios está airado con el impío, entonces está airado con el impío. Dios está enojado con el que comete pecado. Dios se enoja con el que comete pecado porque Él sabe perfectamente que nos ha dejado un manual para que nosotros podamos dirigir y evitar del pecado. Pero hoy en día el hombre, la mujer se va por cualquier camino que le parece recto sin pensar y sin saber que ese camino lo va a llevar a una muerte espiritual. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la palabra, pero que su fin es camino de muerte. Nosotros tenemos que estar bien conocedores de que Dios quiere que salgamos de todo pecado que nos asedia, de todo ataque del enemigo. El enemigo va a venir diariamente, el enemigo te va a visitar diariamente, el enemigo te va a poner tentación, pero ay de ti si cedes, ay de ti si cedes. Porque la palabra del Señor nos habla claro y nos dice en el libro de Hebreos, donde leímos en el 10:26, el 27, el que continúa dice... le voy a leer desde el 26 nuevamente para que usted se agarre de ahí, como dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devora a los adversarios. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Ahí lo tiene en la pantalla. Dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esa es la palabra del Señor. Qué bueno que el hermano que está aquí se presta para ponerle los textos en la pantalla, para que usted no vaya a decir: esta hermanita, a saber de dónde sacó eso. No, lo saqué de la palabra de Dios. Y gracias al hermanito que está ahí, que los pone en la pantalla, como quien dice, para comprobar que lo que está hablando es cierto. No podemos hablar cosas que no son. La palabra dice que si pecamos voluntariamente, Dios ya no va a mandar a otro hijo a morir por el pecado que nosotros hicimos voluntariamente. Ya no queda más que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que vengan a nuestra vida tiempos de refrigerio. Fíjese que la palabra nos habla, es que la palabra es tan clara como el agua. En un momento también la palabra dice: si se humillare mi pueblo. No está hablando del mundo entero. Si se humillare mi pueblo, o sea, mi iglesia, los que me han recibido. Y aquí dice: si alguno viere a su hermano, sigue hablando de su pueblo, de su iglesia. Es que Dios nunca le habla al que está allá afuera, le habla a usted y me habla a mí. Fíjese que la palabra que leímos también en Apocalipsis, a quien le mandó el mensaje: al pastor de la iglesia Sardis. A él le dijo: yo conozco tus obras, porque los ojos de Dios están puestos sobre cada uno de nosotros, que Él nos ha adoptado como sus hijos. ¿Sobre quién están puestos sus ojos? ¿Sobre quién está fijada su atención? ¿Sobre sus hijos o sobre los hijos del vecino? Yo sé que sus ojos están fijados y usted está pendiente de sus hijos, pero no de los hijos de los demás. Así es Dios. Dios es perfecto y Él está fijado en sus hijos para que nosotros no caminemos mal. El propósito de Dios es enderezar nuestro camino, es enderezar lo torcido, y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Podemos seguir hablando mucho más del pecado de muerte y del pecado que no es de muerte. Ningún pecado te va a llevar a una muerte eterna si tú lo confiesas, te arrepientes y te apartas de él. Arrepentirse es pedir perdón a Dios. Confesarlo con su boca, apartarse es no volverlo a hacer. Porque Dios no quiere tampoco que usted venga delante del Señor: ay, Señor, pequé, perdóname, pero mañana lo voy a volver a hacer. No, Señor, Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser burlado. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y Él sabe si de verdad estamos arrepentidos o no. Y fíjese que de la palabra, yo quiero salir, pero Dios siempre me manda texto de la palabra de Dios. Fíjese que la palabra es tan hermosa y dice que el hacha ya está puesta. El hacha ya está puesta para todo árbol que no dé buen fruto. Entonces, no dar buen fruto es eso, jugar con la palabra de Dios. Ay, Señor, perdóname, pero mañana voy a volver a hacer lo mismo. Ese árbol no está dando buen fruto y ese pecado es de muerte. Y Dios va a llegar un momento en que se va a cansar y va a decidir cortarlo, porque el fruto que está dando no es fruto bueno, no es fruto agradable, no es fruto que Dios se complace en eso. Por eso la palabra del Señor, y así sucesivamente podemos seguir hablando de cómo el pecado nos asedia y nos puede llevar a una muerte. Y como vuelvo y le digo, muchos están muertos, no físicamente, pero espiritualmente sí. Y Dios te llama hoy, en esta hora, a que te reconcilies con Él. Dios te llama hoy que te levantes, que recapacites como el hijo pródigo, como aquel joven que en aquel momento, cuando se vio golpeado por el enemigo, cuando se vio tirado en el piso, cuando se fueron los amigos, cuando se fueron todos, cuando tuvo hambre y deseó comer de las algarrobas que le daban a los cerdos, pero ni aún eso le daban. Y cuando él se mira así y él recapacita y dice: Dios mío, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre hay tanto alimento, en la casa de mi padre hay tanta bendición, y yo aquí deseando las algarrobas de los cerdos, apacentando cerdos, cuando yo era el dueño de todo. Fíjese que muchos les está pasando así. Se han ido de la iglesia, se han salido de la iglesia, y por allá el enemigo lo único que ha hecho es golpearlos, es herirlos, lastimarlos, pisotearlos y hacer con usted como ha querido. Pero Dios le dice ahora: venga, regrésese. Pregunta por las sendas antiguas, vuélvete a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Arrepiéntete del pecado y busca de Dios. Todavía tienes vida, tienes esperanza, tienes oportunidad de salvación. Bendito el Rey de Gloria. En este momento, para usted que está ahí diciendo: esa palabra es para mí, esa palabra es para mí, yo me aparté de los caminos del Señor, pero ahora, Señor, reconozco que he cometido pecado, porque el pecado, apartarse de Dios, es pecado, y es un pecado de muerte si no te regresas. Ahora, usted que ha reconocido en este momento, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted, porque si usted ha reconocido su pecado, ese pecado no es de muerte. Y la Biblia me manda a mí que pida a Dios y Dios le va a dar vida nuevamente. Eso dice la palabra que tomamos como base. Bendito sea el Señor. Así que usted que está ahí en este momento, yo le invito que en este momento solamente nos unamos y le diga al Señor estas palabras: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este momento yo reconozco que fallé, que pequé, que me alejé de ustedes. Pero en este momento yo me acerco una vez más pidiéndoles perdón, y yo me reconcilio con ustedes. Y les pido que por favor perdonen mi error, mi culpa y mi pecado. Que me limpien y me fortalezcan para seguir adelante. No quiero volver a cometer este error, este pecado que ha estado en mi vida. Porque ahora tú, Señor, me has hablado que tal vez estoy viva o vivo físicamente, pero estoy muerto espiritualmente. Porque el pecado que moraba en mí, o el apartarme de ti, Señor, me llevaron a una muerte espiritual. En este momento yo te pido, Dios eterno, que una vez más anotes mi nombre en el libro de la vida. Doy gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Usted que se reconcilió, yo le doy gracias a Dios por su vida, pero también le felicito por tener esa valentía. Y también le motivo para que siga adelante, y le quiero decir esto:
Usted ha sido un causante o una causante de que ahora haya fiesta en los cielos. Porque la palabra del Señor dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si usted se reconcilió, usted ha sido el causante de esa fiesta, de esa alegría allá en el cielo. Bendito sea el Señor. Pero si en este momento hay algún amigo que nunca le ha entregado su vida a Dios, una amiga que esté ahí, que tal vez de casualidad llegó y ha escuchado la palabra del Señor, quiero decirte que tú tienes un virus en tu vida llamado pecado, pero que ahora en esta noche yo te presento a ti el antídoto y te invito a que te inyectes con esa bendición que se llama Jesucristo. Yo te invito a que tú le entregues tu vida a Dios y para que Él pueda perdonar tu error, tu pecado, tu culpa y anote tu nombre en el libro de la vida. Así que si usted le va a entregar su vida a Dios en esta hora, yo le invito a que repita estas palabras allí donde está. Dígale así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Reconozco que eres Dios, pero también reconozco que soy pecador o pecadora y ahora yo me arrepiento y te pido que me perdones. Perdóname, limpia mi pecado, mi error, mi culpa y anota mi nombre en el libro de la vida. Le doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Si usted hizo esa oración, yo solamente quiero invitarle a que usted siga 3 pasos sencillos. Busque una iglesia donde se predique al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y por favor congréguese. No se quede sin congregar porque se va a volver a morir espiritualmente. Congréguese. Si tiene una Biblia, léala, y si no, consiga una Biblia y comience a leerla. Y sobre todo, todos los días, no importando si llueva, truene, relampaguee, haya tsunami, terremoto, lo que sea, usted hable con Dios, usted ore, hable con papá. Así es de que esos son los 3 sencillos pasos para que usted continúe y camine en una vida espiritual y deje al Espíritu que trabaje en usted. Él sabrá qué hacer en su vida. Rápidamente quiero orar. Tenemos por acá algunas peticiones. Quiero orar rápidamente. El tiempo se termina rápidamente aquí. En este momento, si usted tiene allí una necesidad, tal vez no puso su nombre, no envió su petición, pero ahí donde está, unámonos a orar a nuestro Dios por esa necesidad que usted está pasando. Padre y buen Dios, en esta hora me presento delante de ti, Señor, amado Dios y eterno Padre, en esta hora presentando delante de ti, amado Dios, estas peticiones, Señor, que ahora, mi Dios eterno, las pongo delante de tu presencia, Dios. Mi hermana Otilia, Señor, necesita, Padre, que tú la visites, Señor, y que tú fortalezcas su vida, Señor, que su vida espiritual, bendito sea el Señor, pueda, mi Dios eterno, ser fortalecida, Padre, con esa presencia tuya, Señor, que mi hermana Otilia pueda, Señor, avanzar, no importando, Señor, lo que el enemigo ponga en ella, Padre, que ella tenga de ti la confianza y pueda avanzar y pueda seguir. Padre mío y Dios mío, en este momento también yo te clamo, Señor, por el ministerio, Señor, de mi hermano Otoniel, Padre. Señor, yo pongo ese ministerio en tus manos, la vida de tu hijo, la vida, Señor, de todos los hermanos que se congregan ahí, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, cada día avanzando en ellos, sacándolos adelante, dándoles victoria, Señor, trayendo, Padre, en ellos la victoria, el triunfo, Señor, que no se ha podido lograr en nuestra propia fuerza, eterno y buen Dios. Padre, en esta hora, Señor, por Stephanie, Señor, ponga, Señor, en ella, Padre, esa respuesta y esa fortaleza que ella necesita. Padre, esta joven, Señor, necesita que tú le des la valentía, Padre de la gloria, que tú le des esa respuesta, que tú la afirmes, Señor, en tus caminos, Padre, que tú, Señor, quites de ella toda desesperación, toda depresión, todo lo que le esté estorbando, eterno y buen Dios. Visita a Stephanie donde quiera que esté, Señor, y trae la paz en su corazón. De igual manera, Padre, en nuestra hermana Génesis Belén, Señor eterno,
Dios poderoso y misericordioso, tu palabra dice, Señor, que el enemigo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Señor, el enemigo anda atrás de estas jóvenes viendo a ver de qué forma las devora, pero grande y poderoso eres tú. Bendica, majanda la vacía, majanda la vasalla. Oh eterno y buen Dios, visita, Padre, visita, Señor, a Génesis, Padre Santo. Oh Padre de la gloria, en este momento visita, Señor, esta joven, visita a su familia y trae restauración y traiga salvación y traiga, Señor, la vida eterna, Padre Santo. Oh Dios de misericordia, que en este momento, Padre, esta joven, Señor, su madre y su familia, Padre, puedan abrazarse y refugiarse, Padre, en tu presencia, Dios, porque tú dices en tu palabra, Jesús de Nazaret, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh bendito Dios, tú eres la vida y tú eres la vida eterna, y eso te clamo, Señor, para la familia, Señor, de mi hermana Génesis, Padre Santo, ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre celestial, en este momento clamo por la familia de mi hermano, Señor, de mi hermano Roger, Padre de la gloria. Oh Señor, hasta Perú, Padre, allá donde está esta familia, Señor, tú puedas obrar, Señor, en esta familia, eterno Dios, tú puedas acorazarla, bendecirla, fortalecerla, y cada día, Dios de misericordia, puedan salir victoriosos y triunfantes, porque solamente usted es el único que puede, Señor eterno, dar esa victoria. Por la vida, Señor eterno, de Malibú, Señor, oh Padre celestial, sea usted visitando, Padre de la gloria. Oh santo, sanidad le pedimos, Dios eterno, sanidad le pedimos, Señor, por la prima de mi hermano Roger, te pedimos sanidad, bendito Dios, tú tienes el poder, Señor, para poder cambiar, Señor, todo lamento en alegría, Señor, y toda enfermedad en sanidad, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios de misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. El tiempo se nos terminó rápidamente, pero yo quiero enviarles saluditos a todos y a cada uno de ustedes que han estado ahí pendiente. Hermana Stephanie, Ana Sánchez, bendito sea el Señor. Nuestro hermano Otoniel, nuestro pastor Pérez, bendito sea el Señor. Dios los bendiga. Roberto Alvarado, y así todos. Nuestra hermana María Ramos, bendito sea el Señor. Elizabeth Lobos, nuestra hermana Patti García, Luz Baena, todos y cada uno, nuestra hermana Janet. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por todas estas vidas, Señor, que han estado conectadas. Bendícelos, Señor, en grande a cada uno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que el Señor me les bendiga a todos, amados hermanos y amigos que estuvieron allí conectados. Será hasta la próxima, si Cristo me lo permite. Gracias y bendiciones para todos.